El estoicismo, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad, coloca la virtud en el centro de su pensamiento. Para los estoicos, la virtud no es solo un rasgo admirable, sino el único bien verdadero y el único camino hacia una vida plena. A diferencia de otras corrientes filosóficas que consideran la felicidad como el objetivo último, los estoicos sostienen que solo a través de la virtud el ser humano puede alcanzar la eudaimonía, una existencia en armonía con la razón y la naturaleza. A lo largo de los siglos, filósofos como Zenón de Citio, Cleantes, Crisipo, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio han desarrollado y transmitido el ideal estoico de la virtud, destacando que la verdadera fortaleza del ser humano no reside en la riqueza, la fama o el placer, sino en el dominio de sí mismo, la racionalidad y la práctica constante de la excelencia moral. Esta perspectiva ha influido profundamente en la ética occidental y sigue siendo relevante en la actualidad para aquellos que buscan una vida de significado, autodisciplina y resiliencia. 1. Definición estoica de la virtud. Para los estoicos, la virtud, narete, es la excelencia del alma, el perfeccionamiento del carácter a través de la razón. Es el único bien real, ya que todo lo demás, riqueza, salud, reconocimiento social, es considerado indiferente en términos morales. La virtud se manifiesta en una vida alineada con la razón y la naturaleza, donde el individuo actúa con sabiduría, justicia, coraje y templanza en todas sus decisiones. El estoicismo rechaza la idea de que la felicidad dependa de factores externos y sostiene que solo la práctica constante de la virtud puede llevar al ser humano a la ataraxia, un estado de imperturbabilidad y serenidad. 2. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Los estoicos identificaron 4 virtudes fundamentales que constituyen el carácter de una persona sabia y moralmente íntegra. A. Sabiduría, sofia. La sabiduría es la capacidad de discernir entre lo que está en nuestro control y lo que no, tomando decisiones guiadas por la razón en lugar de las emociones. Un sabio estoico no se deja llevar por pasiones descontroladas ni por deseos irracionales, sino que actúa con conocimiento y prudencia en todas las circunstancias. B. Justicia, dikaiosine. La justicia implica dar a cada uno lo que le corresponde y actuar con equidad y respeto hacia los demás. Para los estoicos, la verdadera justicia no se basa en normas externas, sino en el reconocimiento de la dignidad humana y en la búsqueda del bien común. C. Coraje, nandreya. El coraje es la capacidad de enfrentar el dolor, el miedo y la adversidad con determinación. No significa ausencia de miedo, sino actuar con valentía a pesar de él. Marco Aurelio enfatizaba que el coraje es esencial para mantener la virtud en tiempos difíciles. D. Templanza, sofrosine. La templanza es el dominio de los deseos y las emociones. Un estoico no se deja arrastrar por el placer ni se hunde en el dolor, mantiene siempre el equilibrio y la moderación, asegurando que sus acciones estén en consonancia con la razón. 3. La virtud y el control interno. Uno de los principios más importantes del estoicismo es que solo podemos controlar nuestras propias acciones y pensamientos, pero no las circunstancias externas. Epicteto lo expresa claramente en su Enquiridión. No pretendas que los eventos sucedan como tú quieres, deséales que sucedan como suceden, y vivirás en paz. Esto significa que la virtud no depende de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a ello. La práctica de la virtud implica aceptar con serenidad aquello que no está bajo nuestro control y actuar con excelencia dentro de lo que sí podemos cambiar. 4. La virtud frente al placer y el dolor. A diferencia de los epicúreos, que consideran el placer como el bien supremo, los estoicos creen que la virtud es lo único verdaderamente valioso. El placer y el dolor son meras sensaciones que no deben gobernar nuestras vidas. Séneca advertía que quienes buscan el placer como fin último se vuelven esclavos de sus deseos y pierden su libertad interior. La virtud permite a los estoicos enfrentar el dolor con dignidad y el placer con moderación. Un verdadero sabio estoico no se deja seducir por la comodidad ni se doblega ante el sufrimiento,
porque su felicidad depende únicamente de su carácter, no de las circunstancias externas. 5. La virtud en la vida cotidiana. El estoicismo no es solo una teoría filosófica, sino una práctica diaria. La virtud se cultiva en cada acción y decisión. En las relaciones interpersonales, a través de la justicia y la compasión. En la adversidad, manteniendo el coraje y la serenidad. En la vida profesional, actuando con integridad y excelencia. En la reflexión personal, examinando nuestras acciones y corrigiendo nuestros errores. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos insta a vivir cada día como si fuera el último, practicando la virtud en cada momento, sin procrastinación ni excusas. 6. La relevancia de la virtud estoica en la actualidad. En un mundo dominado por el materialismo, el estrés y la inestabilidad, la enseñanza estoica de la virtud es más relevante que nunca. La sociedad moderna promueve la búsqueda del placer y la acumulación de bienes, pero los estoicos nos recuerdan que la verdadera felicidad proviene de la autodisciplina, la integridad y la fortaleza interior. Las enseñanzas estoicas han sido adoptadas por líderes, empresarios y psicólogos contemporáneos que ven en la filosofía estoica un modelo para afrontar los desafíos con resiliencia y claridad. La popularidad de libros como El obstáculo es el camino de Ryan Holiday demuestra que la sabiduría estoica sigue siendo una guía poderosa para el éxito y el bienestar personal. La virtud es el núcleo del estoicismo y el único camino hacia una vida plena y significativa. No es una meta inalcanzable, sino una práctica constante de la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza en todas nuestras acciones. En un mundo que constantemente nos distrae con deseos superficiales y emociones incontroladas, el estoicismo nos ofrece un refugio de estabilidad y propósito. Nos enseña que el verdadero éxito no se mide por lo que poseemos, sino por la calidad de nuestro carácter. Así como los grandes estoicos de la historia enfrentaron la adversidad con valentía y dignidad, nosotros también podemos cultivar la virtud en nuestra vida diaria, transformándonos en personas más fuertes, serenas y sabias. Como decía Séneca, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Siguiendo la senda de la virtud, encontramos el mayor tesoro que podemos poseer, la paz interior y el dominio de nosotros mismos. El estoicismo, una de las filosofías más influyentes de la antigüedad, coloca a la razón en el centro de su sistema de pensamiento. Para los estoicos, la razón no es simplemente una herramienta intelectual, sino el principio fundamental que rige el cosmos y la vida humana. A través de la razón, el individuo puede comprender su lugar en el mundo, controlar sus emociones y vivir en armonía con la naturaleza. Desde Zenón de Citio, fundador del estoicismo, hasta figuras como Crisipo, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, la escuela estoica ha desarrollado una visión profunda y estructurada de la razón como el medio para alcanzar la sabiduría y la eudaimonía, felicidad o florecimiento personal. En un mundo donde el caos y la incertidumbre pueden perturbar la mente, los estoicos enseñan que la razón es la brújula que nos permite actuar con virtud y serenidad. 1. La razón como principio universal. Para los estoicos, el universo está gobernado por un orden racional llamado logos, un principio divino e inmutable que regula todo lo que existe. Este logos es una especie de inteligencia cósmica que impregna la naturaleza y da sentido al mundo. Los seres humanos, al ser parte de este cosmos racional, poseen la capacidad de razonar, lo que los distingue de los animales y les permite actuar de acuerdo con la virtud. Esta capacidad no solo nos permite tomar decisiones acertadas, sino también aceptar con ecuanimidad los eventos que están fuera de nuestro control. Epicteto lo expresa claramente en su Enquiridión. No son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Este principio refleja la importancia de la razón en la percepción de la realidad, no es lo que sucede lo que nos afecta, sino cómo elegimos interpretarlo. 2. La razón y el control de las emociones.
El estoicismo considera que las pasiones y emociones descontroladas son el resultado de un pensamiento irracional. El miedo, la ira, la tristeza y la ansiedad surgen cuando la mente pierde su dominio y se deja arrastrar por impulsos desordenados. Los estoicos proponen que, mediante el uso de la razón, podemos analizar nuestras emociones y transformarlas en respuestas racionales y equilibradas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que no debemos ser esclavos de nuestras emociones. Si te duele por algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Y tú puedes cambiar ese juicio ahora mismo. La práctica estoica consiste en cultivar una actitud de desapego y objetividad ante los eventos de la vida, asegurándonos de que nuestras decisiones estén guiadas por la razón y no por la impulsividad. 3. La razón y la virtud. Para los estoicos, la virtud es el único bien verdadero, y ésta solo puede alcanzarse mediante el uso correcto de la razón. La razón nos permite discernir entre lo que es correcto e incorrecto, entre lo que está en nuestro control y lo que no. Las 4 virtudes cardinales del estoicismo están fundamentadas en la razón. Sabiduría, la capacidad de tomar decisiones acertadas basadas en la lógica y la experiencia. Justicia, el uso racional de nuestros actos para tratar a los demás con equidad. Coraje, la fortaleza para actuar con rectitud, a pesar del miedo o la adversidad. Templanza, el control racional de nuestros deseos y emociones. Crisipo, uno de los más grandes filósofos estoicos, afirmaba que una vida sin razón es una vida sin virtud, y por lo tanto, sin verdadera felicidad. 4. La razón y la aceptación del destino. Los estoicos sostienen que el destino es un aspecto fundamental de la existencia. Todo lo que ocurre en el universo está determinado por el logos, y el ser humano debe aceptarlo con serenidad. Esto no significa resignación pasiva, sino un reconocimiento racional de que hay cosas que no podemos cambiar. En lugar de lamentarnos por lo que no está en nuestras manos, debemos enfocar nuestra energía en mejorar aquello que sí podemos controlar. Séneca lo resume con una poderosa metáfora. El destino guía a quien lo acepta, y arrastra a quien se resiste. Este principio estoico de amor fati, amor al destino, nos enseña que la felicidad no se encuentra en la lucha contra la realidad, sino en la sabia aceptación de lo inevitable. 5. La razón en la vida cotidiana. El estoicismo no es solo una teoría filosófica, sino una práctica diaria que debe aplicarse en todos los aspectos de la vida. La razón nos ayuda a tomar mejores decisiones sin dejarnos llevar por impulsos o emociones descontroladas. Responder con calma a las adversidades, viendo cada obstáculo como una oportunidad de aprendizaje. Mantener la perspectiva correcta, recordando que muchas preocupaciones son el resultado de pensamientos irracionales. Vivir con propósito, guiándonos por principios sólidos en lugar de deseos pasajeros. Marco Aurelio aconsejaba cada mañana recordar nuestra misión como seres racionales y enfrentar el día con determinación y claridad. 6. La razón en el mundo moderno. En una sociedad dominada por el consumismo, la inmediatez y la distracción, el pensamiento racional estoico sigue siendo más relevante que nunca. Muchas personas viven atrapadas en la ansiedad, el miedo y la frustración porque no han aprendido a usar la razón para interpretar la vida de manera sabia. El estoicismo nos ofrece una guía para desarrollar resiliencia y claridad mental en tiempos de incertidumbre. Grandes empresarios, atletas y líderes han aplicado sus principios para mejorar su desempeño y tomar decisiones con calma y estrategia. La popularidad de libros como El obstáculo es el camino de Ryan Holiday demuestra que la filosofía estoica sigue proporcionando herramientas valiosas para afrontar los desafíos del mundo moderno con inteligencia y equilibrio. La razón es el pilar central del estoicismo y el mayor don del ser humano. Nos permite vivir con sabiduría, controlar nuestras emociones y aceptar con serenidad el flujo inevitable de la vida. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fortaleza no proviene de la riqueza ni del poder,
sino de la capacidad de usar la mente para actuar con virtud y claridad. Al cultivar la razón, nos liberamos de la esclavitud de las pasiones y nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino. En un mundo donde la irracionalidad y el caos parecen dominar, el estoicismo nos recuerda que la serenidad y la excelencia solo pueden alcanzarse a través del pensamiento racional. Como decía Epicteto, solo hay un camino hacia la felicidad: dejar de preocuparnos por aquello que está fuera de nuestro control y usar la razón para mejorar lo que sí depende de nosotros. Siguiendo esta enseñanza, podemos construir una vida más plena, sabia y serena, en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos. El estoicismo, una de las corrientes filosóficas más influyentes de la antigüedad, enseña que la clave para alcanzar la felicidad y la plenitud se encuentra en el uso de la razón y en la indiferencia ante lo externo. Para los estoicos, la razón es el principio rector del universo y de la naturaleza humana, mientras que la indiferencia representa la capacidad de no dejarnos afectar por aquello que está fuera de nuestro control. Desde Zenón de Citio, fundador de la escuela estoica, hasta figuras como Crisipo, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, los pensadores estoicos han desarrollado un marco filosófico donde la razón nos permite comprender nuestra naturaleza y la indiferencia nos ayuda a mantener la ecuanimidad ante el destino. En un mundo donde la incertidumbre y la inestabilidad emocional parecen dominar, estas enseñanzas siguen siendo una guía poderosa para vivir con serenidad y propósito. 1. La razón como pilar fundamental del estoicismo. Para los estoicos, el universo está gobernado por un principio racional llamado logos, una inteligencia cósmica que da orden y sentido a todas las cosas. Cada ser humano tiene una chispa de este logos dentro de sí, lo que significa que la razón es la esencia de nuestra naturaleza. El uso adecuado de la razón nos permite distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, actuar de manera virtuosa y desarrollar una actitud de aceptación ante la vida. Epicteto lo expresa claramente en su Enquiridión. De las cosas, algunas dependen de nosotros y otras no. Si aprendemos a distinguirlas, nunca nos sentiremos perturbados. Este principio refleja la importancia de la razón para analizar la realidad y tomar decisiones acertadas. 2. La indiferencia estoica, diferenciar lo importante de lo superficial. El concepto de indiferencia en el estoicismo no significa apatía o desinterés, sino la capacidad de no dejarse afectar por lo que no está en nuestro control. Los estoicos clasifican todo en dos categorías. Lo que depende de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. Lo que no depende de nosotros, la riqueza, la fama, la opinión de los demás, la salud, la muerte. Lo único que tiene valor real es la virtud, y todo lo demás es considerado indiferente en términos morales. Un estoico no sufre por la pérdida de bienes materiales, por la crítica de los demás o por los infortunios de la vida, porque sabe que nada de eso define su verdadero valor. Séneca lo explica con claridad. No es pobre aquel que tiene poco, sino aquel que desea más. Esta indiferencia permite a los estoicos vivir con serenidad, sin ansiedad por el futuro ni lamentos por el pasado. 3. La relación entre razón e indiferencia. La razón y la indiferencia están profundamente interconectadas en el estoicismo. Es a través del pensamiento racional que el ser humano comprende que los bienes materiales, el reconocimiento social y las circunstancias externas son ilusorias en términos de felicidad. Cuando una persona se deja llevar por sus emociones y por deseos irracionales, pierde su estabilidad interior. En cambio, cuando usa la razón para aceptar la realidad con ecuanimidad, desarrolla la capacidad de ser indiferente a lo que no puede cambiar. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos ofrece un recordatorio constante de esta enseñanza. Si algo externo te causa sufrimiento, no es la cosa en sí lo que te afecta, sino el juicio que tienes sobre ella. Y ese juicio está en tu poder. Esta idea muestra que la verdadera libertad se encuentra en controlar nuestros pensamientos y no dejarnos dominar por circunstancias externas. 4.
la razón y el control de las emociones. Uno de los mayores desafíos de la vida es aprender a gestionar las emociones negativas, como la ira, el miedo y la tristeza. Los estoicos sostienen que estas emociones surgen cuando la mente pierde su dominio y se deja llevar por pensamientos irracionales. El control de las emociones no significa reprimirlas, sino examinarlas con la razón y transformarlas en respuestas equilibradas. Epicteto nos enseña que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Por ejemplo, si alguien nos insulta, un pensamiento irracional nos haría enojarnos y responder con agresión. Sin embargo, un pensamiento racional nos permitiría analizar la situación y darnos cuenta de que las palabras de otro no tienen poder sobre nuestra paz interior, a menos que nosotros se lo demos. Esta práctica de autoobservación y dominio emocional es fundamental en la filosofía estoica y en el desarrollo de la indiferencia ante lo externo. 5. Aplicación de la razón y la indiferencia en la vida cotidiana. El estoicismo no es solo una teoría filosófica, sino una guía práctica para enfrentar los desafíos de la vida. La combinación de razón e indiferencia nos ayuda a tomar mejores decisiones, sin dejarnos llevar por impulsos emocionales. Mantener la calma ante la adversidad, recordando que lo importante es nuestra respuesta, no la situación en sí. Desarrollar la resiliencia, entendiendo que el dolor y la dificultad son parte natural de la vida. Evitar la obsesión por el éxito o la aprobación externa, porque lo único que realmente importa es la virtud y la integridad. Un ejemplo clásico de esta enseñanza es la actitud de Marco Aurelio ante las dificultades. Como emperador romano, enfrentó guerras, traiciones y epidemias, pero nunca permitió que esas circunstancias lo perturbaran. Su filosofía de vida se basaba en la convicción de que, mientras actuara con virtud, nada más tenía importancia. 6. La relevancia de la razón y la indiferencia en la actualidad. En un mundo moderno dominado por la distracción, la inmediatez y la ansiedad, el estoicismo ofrece una alternativa poderosa para encontrar estabilidad y propósito. Muchas personas viven atrapadas en el miedo al fracaso, en la obsesión por el reconocimiento social o en la preocupación constante por el futuro. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que la clave de la felicidad no está en lo que sucede fuera de nosotros, sino en cómo interpretamos y respondemos a cada situación. Los principios de la razón y la indiferencia han sido adoptados por líderes, empresarios y psicólogos contemporáneos para mejorar la toma de decisiones, el control emocional y la capacidad de adaptación a los cambios. La razón y la indiferencia son dos pilares fundamentales del estoicismo. La razón nos permite comprender el mundo con claridad y tomar decisiones basadas en la lógica y la virtud, mientras que la indiferencia nos ayuda a no ser esclavos de las circunstancias externas. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad no se encuentra en acumular riqueza o en controlar el futuro, sino en aprender a gobernar nuestros propios pensamientos y emociones.